O sea, de lo que me hables este disco lo logró. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Sí. O sea, sí, brutal. MTV se rompió con este disco, los videos, Oye, estaba aparte, en todos lados, estaba en el radio. Estaba en el radio y aparte estaban en el top. Estaban en el top. Radio que nunca pasaba rolas de este estilo. Estaba Faye y la siguiente canción era una de este disco. Era impresionante lo que lograron. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto calaje, y con la recomendación de la semana con Jerry. Listos, Jerry, para que me presentes qué nos traes bajo radar. Bajo radar, Matthews, ahora te traigo una recomendación y para todos nuestros suscriptores y gente que nos esté viendo. Ajá. Que no se puede dejar pasar. O sea, es un disco que ha hecho historia. Es un disco que revolucionó la música, que movió el mercado musical a nivel mundial. O sea, retumbó en todo el mundo. ¿Acaso estás hablando de los Backstreet Boys? Más que ellos, o sea, bueno, pero a lo que voy es ¿De los Vasquez Boys? Era música que no tenía por qué tener esa permeabilidad en ese entonces. Esa atmósfera. Esa atmósfera era un estilo musical que no tenía tanto auge, y que esto abrió mercados a diestra y siniestra. Todo el mundo se volvió fan no solo de la banda, sino también de la música y del estilo de música. Fue un parteaguas. En MTV también se fue al cielo con esta banda. Y bueno, ya te dije, MTV ya más o menos debes de... Ya más o menos sé, pero hay muchas referencias. ¿Por qué zona de la época estamos? Ajá. Pero quiero que te imagines que estás en 1999. Estás prendiendo la tele, te tienes que parar a prenderla. Sí. No, ya había controles. Ya. Oye, pero, ya Tesla ya había mandado los cables para Le prendes a la tele y pones tu programa favorito en el cable o en tu antena parabólica, y se empieza a mover la antena parabólica. Ok. No, ya me ha pasado todo. Y llegas a MTV, de repente empieza a sonar un disco. Con estas características. ¿Qué oíamos? ¿Qué oímos cuando lo pusimos? ¿Qué oímos? No, bueno. O sea... Bueno, no, ya. Vámonos. Este discazo de discazos. Se cierra programa. O sea, ni siquiera es el estilo de música que hablamos acá en el canal seguido. O sea, porque es un estilo más... alternativo. Más rock. Sí. Es más rock alternativo. Jerry, es que los Red Hot Chili Peppers no caen en ningún No hay manera de encasillarles. Tienen un estilo único, particular. Californication este disco es un parteaguas. Todo el planeta estaba escuchando este disco cuando salió. La gente hasta se hartó. La gente decía, ya no lo puedo seguir escuchando. A donde voy se escucha Californication, Other Side, se escucha All Around the World, Californication. O sea, es que la canción que me menciones es impresionante lo que logró este disco. Around the World, con la que abre. Oye, y sacaron aparte Other Side, Scar Tissue. O sea, de lo que me hables este disco lo logró. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? O sea, brutal. MTV se rompió con este disco. Los videos, Oye, estaba aparte, en todos lados, estaba en el radio. Estaban en el radio y aparte estaban en el top. Los Red Hot. Radio que nunca pasaba rolas de este estilo. Estaba Faye y la siguiente canción era una de este disco. Californication. Era impresionante lo que lograron. Y los mercados que abrieron. Y a la fecha... Jerry, yo te quiero contar una experiencia, diría Steven Spielberg, una experiencia cercana del tercer tipo. Del quinto tipo, yo creo. Porque fíjate, Jerry, que yo no era tan fan de los Red Hot Chili Peppers porque no se encasillaban en el metal que yo oía. Ya habían sacado, por supuesto, pues Under the Bridge en el disco de Blood, The Blood Six Magic. Blood Sugar. Blood Sugar Six Magic. Exactamente. Pero no le encontraba yo a los Red Hot
el metalazo que yo ya había encontrado en otras bandas. Entonces dije, bueno, pues seguramente es como alternativo, pues ahí andan los Nirvanas, ahí andan los Pearl Jam, ahí andan los Soundgarden, que no es grunge. No. O sea, no fue una banda, no era una banda, exactamente, no fue una banda de grunge. Entonces dije, bueno, pues hay que se estén los Red Hot Chili Peppers. Sí prendía yo MTV, estaba Aeroplane, estaba Under the Bridge, que es un rolón. Estaba el soundtrack de Coneheads, que es que es el circo, que es un super video increíble. Pero dije, puedo continuar la vida sin Red Hot Chili Peppers. Sí, claro. Pero, Jerry, te quiero decir que en el año, este es del 2000. De 1999 salió. ¿Del 99 o 2000? Si no recuerdo, o sea, prácticamente el 2000 se volvió un ícono este disco en el 2000. Exactamente, fue del 2000. Bueno, pero yo en el 2000 salió a finales del 99, exacto, que ya es prácticamente. Yo en el 2000, Jerry, andaba por territorios neoyorquinos. No, entonces te debió de haber tocado todavía. A ver, a mí me tocó la ola. Pero sí, o sea, no la viste, no la vimos venir nadie. Te volteaste y venía Red Hot Chili Peppers con todo. A ver, me acuerdo que vimos el video de Scar, primero el de Around the World. Ajá. Y lo empezaban a... Pero luego viene Other Side también. Pero cuando viene Californication, con ese avance de videojuego, Jerry, nos toca el tsunami en Nueva York y lo que dices es cierto. En Estados Unidos era... ¿Dónde me meto para no escuchar ya Californication? Pero a mí me fascinó. Sí, pero era algo que no se había visto en la música desde, yo creo, y voy a decir algo... Gary, te invito a que no vayas a decir algo que me vaya a molestar. Creo que pasó un poco con Nirvana. No, ni con Nirvana. Pero de ese nivel... Oye, ese está interesante, fíjate. De ese nivel yo creo que a ver, es que... los Beatles... No, porque estoy poniendo a Red Hot con el nivel de los Beatles. Hablo del show. Sí, del momento, ¿no? Del momento. Ese disco a nivel mundial musical. Lo que sí está interesante saber es qué causó más revuelo, si el Smell Like Teen Spirit o el Californication. Yo creo que por mucho Californication. Por mucho. No, quién sabe. Smell Like Teen Spirit fue muy fuerte, pero más... No. Pero es que no creo que haya llegado. Está bueno para un live. Está bueno para un live. Está bueno para discutir. Oye, pero sí. Pero déjame continuar rápido con esta historia. Entonces, nos da el tsunami de Californication. A mí me cautiva, siendo metalero, lomo plateado, patriarcal. A mí me cautiva el Californication. Dije, qué pinche discazazo. Corro y me lo voy a comprar. O sea, me lo compré. Pero espérate, en el primitivo internet en el 2000, anunciado Red Hot Chili Peppers y Stone Temple Pilots. ¿En México? No, ¿dónde estaba yo? En Nueva York. En Nueva York. Sí. En Saratoga Springs. Señores, vendo mi alma y fuimos 10 compañeros de México a ver. Está Stone Temple Pilots. Imagínate ver la gira de Californication. A mí me tocó verla brutal. O sea, eran masas de personas, chavos, que estaban viendo en Red Hot Chili Peppers una banda bestial, porque ellos rompen comercialmente con Californication. Sí. Porque juntaron tribus y niños y jóvenes como nosotros, metaleros, que les encantó. Me fascinó ese concierto y desde ahí me volví fan de los Red Hot Chili Peppers. Jerry, este disco para mí es una adoración porque me recuerda... Muy buenos años. Muy buenos años, también los míos. A mí me pasó algo muy similar. Yo estaba en el mundo de Megadeth. En ese entonces Megadeth no había otra cosa que no fuera Megadeth. Ya se te había pasado un poquito. Un poquito, pero... Ya se te había pasado. Era Megadeth en todos lados y de repente llega este tsunami y yo digo, o sea, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿A dónde corro? Y junto con otro disco que después se los voy a recomendar, porque son dos en esta época que... ¿Del mismo grupo o no? No. Ya. Guárdalo. Pero este disco es brutal. Sí, brutal. Se comió el mundo por completo. Fue una sensación mundial. Es que aparte sacaron videos, fíjate. Sacan videos primero de Around the World, ¿no? Luego sacan Scar Tissue. Luego sacan Other Side. Luego sacan Californication, que es mi rola favorita de este disco.
Y como si no les hubiera sido suficiente, cierran con Road Tripping, que es más acusticona. Sí, o sea, y dicen, cierro con broche de oro. Con broche de oro, todo lo que significó Californication. Me acuerdo, jugábamos mucho en ese entonces cartas y dominó en un lugar que teníamos. Y este disco estaba en repeat. Todo el tiempo, de principio de ser rola tras rola tras rola. O sea, era Easily, buenísima. Scar Tissue, o sea, Scar Tissue. O sea, bueno, también lo produce Rick Rubin, que era el productor de Metallica, y Rick Rubin es el Rey Midas. Sí, todo lo que tocaba. Todo lo que tocaba. A ver, Rick Rubin nada más, fíjate, Rick Rubin, cuando Motley Crue dijo, ¿qué hago después de Girls, Girls, Girls en el 87? Rick Rubin hace el mayor éxito comercial de Motley, que es Dr. Phil. Lars Ulrich, después de la Justice for All, dice yo quiero ser un éxito comercial, y Rick Rubin hace el Black Album. Sí. Es el Midas. Sí, es el Midas del... O sea, es el Rey Midas del... Entonces, Jerry, qué buena recomendación nos has traído hoy. Que nos has traído una buena recomendación con Californication. Así es. Aparte, el juego de palabras, el título es buenísimo. O sea, es una obra de arte. Es una obra de arte. Y Anthony Kiedis, que es la agrupación. Es Anthony Kiedis, es Flea. Flea, el bajista. Bueno, estaba el baterista el guitarista que regresó. Que regresó en ese momento porque estaba. Ya la edad. La edad. Pero bueno, Anthony Kiedis y Flea pues, son los que siempre han. Y el baterista, que es muy parecido al actor. Que de hecho hicieron un sketch ahí con ese presentador. En Friday Night con Jimmy Fallon. Jerry, excelente recomendación para esta semana. Me encanta Californication, Jerry, y seguiremos con esta recomendación. Y seguiremos con las recomendaciones de la semana, no se la pierdan, y aquí los esperamos la próxima semana. Gracias, cuídense, vámonos.